En esta segunda parte de la mañana vamos a tratar de mirar algunos elementos de la experiencia de Francisco que pueden ayudarnos a comprender mejor su vivencia, su personalidad, no sé, a formarnos un perfil, llaman ahora, más claro de lo que era Francisco, más cercano tal vez a la realidad que nos reportan los textos biográficos y los textos que él mismo escribió, y nos pueden dar una cercanía mayor a Francisco y no quedarnos, como decíamos al principio, en el imaginario popular y en las imagencitas pías que vemos de San Francisco en las medallas y en las imágenes que ponen en los templos, porque nos puede deformar la idea de Francisco, y realmente cuando hablamos de la Universidad de San Buenaventura, los valores franciscanos y bonaventurianos, y entonces, bueno, uno puede decir, bueno, ¿y qué le aportará a toda esta construcción de una universidad franciscana un señor al que pintan rodeado de pajaritos y de cervatillos y de patos y conejos, ¿no? Entonces, cuando uno acude más a la persona de Francisco, que realmente reportan sus escritos personales y los de sus biógrafos conocidos y auténticos, podríamos decir y descubrir realmente qué es la personalidad de Francisco, que a través de 800 años de vida en la iglesia ha atraído a tantos, ¿no? Porque uno dice, en su momento atrajo a personalidades tan enormes como a Buenaventura, uno de los grandes doctores y profesores de la Universidad de París, a los grandes doctores y maestros y científicos de Europa. En su momento los atrajo Francisco, y muchos de ellos en su momento se hicieron franciscanos. Entonces, un hombre simplemente que está con un pajarito aquí y viendo una flor, pues sí, esos valores son importantes y valiosos. Extasiarse ante la belleza tal vez de una flor campestre y del canto de un pájaro, y esa admiración pues siempre serán importantes y valiosas, especialmente para el hombre de hoy tan sumido en las ciudades y en las selvas de cemento y en el cientificismo y en la tecnología. Siempre será valioso rescatar el canto de un pájaro al amanecer y el color hermoso de una flor en un pastal. Pero no pudo ser eso solamente lo que atrajo a tantos hombres y mujeres en 800 años de vida de la iglesia, porque ese Francisco nació en 1181, 1182. Su orden comenzó, su comunidad religiosa empezó hacia el año 1215, 1220, y se extendió rápidamente por lo que hoy es Portugal, España, Francia, Italia, Alemania, Austria, todo lo que es la Europa mediterránea. En cuestión de muy pocos años, la comunidad se extendió. Todavía en vida de Francisco, antes de que él muriera, la comunidad se había extendido por toda la Europa mediterránea. Es decir, tiene que haber algo muy fuerte en la personalidad de un ser humano para que una obra que comienza en un pueblecito perdido en las montañas italianas como es Asís, se extienda en cuestión de menos de 20 años por toda la Europa mediterránea, con comunidades y monasterios y conventos que llegaban a más de 5,000 personas en aquella época. Y que en 800 años no haya parado de atraer a hombres y mujeres de todas las nacionalidades y de toda clase de profesiones, y que incluso no solo a hombres y mujeres de la Iglesia Católica, que llamamos nosotros dependiente del Vaticano, sino a personas cristianas de otras confesiones que nosotros llamamos protestantes o hermanos separados. Hay grandes biógrafos y estudiosos del franciscanismo que no pertenecen a la Iglesia Católica, que pertenecen a la iglesia que llamamos protestante, a la iglesia calvinista, a la iglesia luterana, a la iglesia anglicana, que no pertenece a la obediencia papal vaticana. Entonces tiene que haber algo en la personalidad
y en la estructura de vida y en la propuesta que hace para que a tantos los atraiga en 8 siglos sin desfallecer. Algo tiene que haber. Y es lo que uno tiene que tratar de descubrir en Francisco, ¿no? La comunidad, lo que es la comunidad nuestra, solo los frailes, nosotros franciscanos, somos unos 14,000 en el mundo. Si hablamos de los conventuales, y hablamos de los capuchinos, y hablamos de los reformados, y hablamos de todas las versiones y ramas del franciscanismo en el mundo, puede haber más de 100,000 religiosos franciscanos, para no hablar de las ramas femeninas, para no hablar de todos los laicos que sin ser sacerdotes y sin ser monjas franciscanas son de espiritualidad franciscana, lo que llamamos la orden franciscana seglar, los laicos franciscanos, la juventud franciscana, la niñez franciscana, la jufra, el movimiento juvenil franciscano. Tiene que haber algo, porque es imposible de otra manera, ¿cierto? Está la acción del Espíritu, claro. No es independientemente que a la iglesia la mueve el Espíritu de Dios, pero el Espíritu de Dios actúa a través de lo que la gente llama las causas segundas, eso que veíamos esta mañana al comienzo, ¿no? Mi vida doméstica, mi vida social, ahí es donde el Señor habla. El Señor habla de una manera naturalmente sobrenatural. No se necesita que haya un trueno y una nube que brille y baje un rayo y me ilumine y yo aquí me ponga a hablar con Dios. Así nunca va a suceder. Y si están esperando que le suceda así, pues ahí se van a quedar sentados esperando. De pronto a Nelson Arango le hable así, pero creo que no más. Y ya le habló hace rato. Entonces si nos quedamos esperando ese trueno y esa nube brillante y ese rayo de luz y la música que suena en el fondo, pues va a ser como complicado. El Señor habla de la manera naturalmente sobrenatural, es en la cotidianidad y en el barro de tu vida y en la arena de tu experiencia personal donde te habla el Señor. Si no vamos a quedar esperando, miramos el Cristo de San Damián, bueno, aquí no está, y esperando esperando allá que Él hable y mueva los labios y me diga cosas, pues no. Y que el arcángel San Gabriel se aparezca aquí vestido de luz y con unas alas grandísimas y con un lirio, no, así no es la cosa, por ahí no es la cosa. Esas son representaciones metafóricas, representaciones iconográficas, plásticas, que necesitamos los seres humanos para visualizar cosas, como lo que nos presenta el cine a veces en imágenes, ¿no? Necesitamos la imagen y unas representaciones simbólicas para acceder a realidades trascendentes. Pero no nos quedemos esperando la nube, ni el trueno, ni el rayo de luz, porque entonces nunca vamos a tener una experiencia de Dios. La experiencia de Dios la tienes con aquel con el que compartes la vida, con aquel con el que vives la experiencia cotidiana de tu existencia, de tu sufrimiento, de tu dolor, de tu alegría, de tu anhelo, de tu ilusión, de tu tristeza. Con Él es que tienes experiencia de Dios, con tu esposo, con tu esposa, con tu pareja, con tu hijo, con tu hija. Ahí en la arena de cada día es donde experimentas a Dios y lo tocas con la mano. No es esperando un rayo de luz que viene de una nube brillante. Es un lenguaje simbólico y cinematográfico y metafórico que utiliza la Escritura. La grandeza del hombre es poder descubrir a Dios al lado suyo, caminando con Él. El Verbo se hizo carne y puso su morada entre nosotros. Eso es lo que significa ese texto allá del Evangelio de Juan en el capítulo 1, en el versículo 14, ¿no? El Verbo se hizo carne, es decir, aquí en mi carne y en mi cotidianidad concreta es donde puedo experimentar a Dios que se hizo cercano a mí para que lo pueda tocar con mi mano y experimentar con mi vida.
No es un Dios que habla desde una nube con un trueno y con una luz. Es el Dios que me habla aquí, en lo concreto de mi existencia. Esa fue la experiencia de Francisco. Si no, no la vamos a tener nunca. Por eso nos vamos a referir a 6 encuentros de la vida de Francisco. 6 encuentros que marcaron su vida, 6 encuentros que marcaron su existencia, 6 encuentros en los que pudo descubrir la grandeza y omnipotencia de Dios presente en su humanidad, en su realidad cotidiana y doméstica concreta, que ahí es donde se manifiesta Dios. El Verbo se hizo carne, eso es lo que significa. Dios se manifiesta en la concretez de tu existencia, en tu cansancio, en tu sueño, en el tomar tus alimentos, en tu vida sexual, en tu vida académica. Ahí es donde se manifiesta Dios, porque se hizo carne, parte de tu carne, parte de tu pequeñez y de tu fragilidad y de tu mundanidad, que decía yo que no me gusta esa palabra porque a veces la asociamos como con otras cosas que no son. Pero es que Dios se hace presente es ahí. Si esperamos encontrarlo en otra parte, no. Allá en el templo, solamente en el altar, cuando el Padre presenta la hostia y el vino, no. Esa es una forma de presencia sacramental de Jesucristo. Una forma. Pero la forma de presencia de Cristo en la historia es ahí, al lado tuyo, en tu vida cotidiana. Cuando te levantas, cuando te acuestas, cuando sufres, cuando gozas, cuando lloras. Ahí es donde se presenta Jesús en tu vida, para que lo puedas tocar y sentir, y oler y escuchar. No es en la fantasía estratosférica de una nube inaccesible. Ese Dios no existe. Vamos a tratar 6 encuentros de Francisco, consigo mismo, con los pobres, con el leproso, con Cristo, con la palabra y con los otros, sus hermanos. Voy a leer un poco más para no alargarme tanto. Yo siempre me alargo, pero es como para engañarlos a ustedes un poco, que crean que no me voy a alargar. Es una manipulación psicológica. Primer encuentro consigo mismo. No existe en las fuentes hagiográficas un episodio que digamos es el encuentro de Francisco consigo mismo. Siguiendo el normal proceder de la psicología humana, también en el caso del hijo de Pedro Bernardone se dio un proceso lento que no es afrontado de manera explícita por sus biógrafos, por sus hagiógrafos, pero que se nota en la búsqueda creciente de momentos de soledad de Francisco. Llega un momento en que él empieza a aislarse de todo su mundo y empieza a preguntarse por su presente y por su futuro y a tratar de entablar un proceso de interiorización ya desde su juventud. Sabemos, como decíamos al principio, que no vivió sino 40 años, de manera que es un tiempo de vida supremamente corto. Aquí creo que ya todos lo superamos, como por el doble. La mayoría, digo, ¿no? Nosotros los de 40 no, pero los otros ya, todos. Muy bien. En el comportamiento de Francisco, cuando se hallaba prisionero en la cárcel de Perusa, después de una de esas batallas en las que se metía movido por su padre, podemos descubrir uno de los primeros signos de que en su corazón se estaban dando algunos cambios fundamentales.
A decir verdad, sobre su permanencia en esta cárcel, no existen tampoco muchos datos en las fuentes primitivas. Los más abundantes se dan en una biografía de él que se llama La leyenda de los tres compañeros, en donde se afirma que fue colocado junto con otros caballeros, dado que era noble por sus costumbres, y se narra un episodio de gran interés en estos términos. Un día, comillas, un día en que sus compañeros de cautiverio estaban tristes, él que por su naturaleza era alegre y jovial, lejos de aparecer triste se mostraba gozoso. Por ello uno de los compañeros lo reprochó como si fuese un insensato, pues se alegraba estando encarcelado. A esto respondió Francisco con voz firme: ¿qué piensan ustedes de mí? Todavía he de ser honrado en el mundo entero. Además de la alegría natural de Francisco, destacada por el texto, en la respuesta que éste da a las críticas de su compañero, se puede entrever no tanto su capacidad profética, sino sobre todo la actitud de un joven que ya comienza a preocuparse por su futuro. Tal vez no sea adecuado ver en su respuesta a una persona presuntuosa, sino a alguien que está buscando ideales más grandes, como podría ser la caballería. Es verdad que aún no parece tener ideas muy claras sobre el tipo de grandeza que desea y sobre cómo alcanzarla. Pero sus palabras dejan entrever que el ambiente de la cárcel, con todo lo que comporta a nivel de grupo, estaba dejando secuelas también en su corazón, después de haber pasado varios meses privado de la libertad y en contacto con la humillación, la angustia, la desesperación suya y de sus compañeros. Es muy probable que aquellos meses de prisión y de crisis lo hayan obligado a entrar muchas veces dentro de sí mismo y a comenzar a mirar la vida de una manera diferente de como la había visto hasta entonces. Otro elemento muy importante, voy a saltar algunos párrafos que nos narran de la interiorización de Francisco y la búsqueda de sí mismo, nos revela el momento que vivía el joven Francisco. Se trata de un texto que es conocido con el nombre del sueño de Spoleto. Spoleto es una ciudad, un pueblo cercano a Roma, cercano a Asís. Soñó con un palacio lleno de armas y escudos y signos de nobleza y de poder armado. La interpretación que él mismo le da al sueño indica un acto de discernimiento, un entrar en sí mismo, aunque todavía no tenía las ideas claras. En ese momento pensaba que su futuro sería el de un caballero, tal vez un gran príncipe. Al menos indica un deseo de búsqueda, de apertura, de disponibilidad. Hasta aquí predomina en Francisco el deseo de la gloria terrena, de los honores humanos. Por ello, el texto que se llama El Anónimo de Perusa dirá que como hombre mundano, que todavía no había gustado plenamente el Espíritu de Dios, Francisco interpretó este sueño como un augurio de que llegaría a ser un gran príncipe. Se debe destacar que hasta ese momento lo que comienza a delinearse es el proyecto de Francisco, no el proyecto del Señor sobre él, a pesar de que la caballería significaba una dedicación al servicio de los otros. No era un servicio simplemente encerrado en sí mismo, sino que el caballero, además de ser un hombre de armas, era un hombre dado al servicio de la comunidad. Después de esta visión de Spoleto, la leyenda de los tres compañeros presenta al joven Francisco que regresa a su ciudad. El sueño de Spoleto, para hacer el paréntesis y dejarlo no inconcluso, él va de camino,
se detiene el pueblo de Spoleto a descansar, dice la leyenda, y aquella noche sueña con un palacio muy grande, muy hermoso, lleno de armas, escudos y demás signos de la caballería. Dice el sueño pues que él primero se engolosinó mirando aquellas maravillas, digamos así, para su momento, y escucha una voz que le pregunta: ¿a quién quiere servir, Francisco? ¿Al Señor o al siervo? Francisco dice: pues quiero ser servidor del Señor, no del siervo, del Señor. Entonces le dice: pues tú estás buscando ser siervo de otro siervo, deberías buscar la manera de servirle al Señor. Y esa es la idea que queda dándole vueltas en su cabeza durante algún tiempo. ¿A qué Señor se refería la voz que debería servirle? Él estaba buscando ponerse al servicio de un rey, de un emperador, a través del ser caballero y de usar unas armas. La voz le hace caer en cuenta que él es simplemente un humano como él, pero que debería tener miras más altas y buscar servirle no a otro como él, sino a uno más grande que él. Eso es lo que le queda dando vueltas en la cabeza a Francisco con el sueño de Spoleto, llamado así por el pueblo donde pasaron esa noche y descansaron con sus compañeros. De manera que Francisco sigue buscando, sigue interiorizando para encontrarse consigo mismo, para darle un sentido profundo a su vida, a su existencia, a su experiencia vital. A pesar de tener grandes medios económicos, de estar enlistado en el ejército, de buscar ser caballero y de tener aparentemente un claro sentido de su experiencia de vida y del sentido de su caminar, motivado por su padre y de alguna manera también aceptado por él dadas las circunstancias de su momento personal, social, político y cultural, no se encuentra plenamente satisfecho. No está viviendo una vocación que lo haga sentirse plenamente feliz. Ni aún el haber sido elegido por sus amigos y sus compañeros como el líder de las fiestas de su pueblo le puede producir una gran satisfacción personal. Sabe que le falta encontrar un acontecimiento o una persona o una circunstancia que le dé realmente razón y sentido para vivir, sin caer en la gris rutina de la vida planeada para él por otro o acogida por él, entre comillas, libremente. A pesar de los logros obtenidos por Francisco hasta ese momento, el encuentro consigo mismo continuó siendo una tarea que practicó con asiduidad hasta lograr hacer parte de su vida esa búsqueda continua de sí mismo. En efecto, es muy significativo que después de haber tomado una de las primeras y más determinantes decisiones de su vida, como fue su despojo liberador ante el obispo de Asís y la proclamación solemne de su fe en la paternidad absoluta de Dios, San Buenaventura en la biografía de Francisco insiste en que todavía el hombre de Asís sigue buscándose a sí mismo en la soledad y en el contacto con la palabra de Dios. A propósito del episodio que narra el asalto que sufrió por parte de unos ladrones, comillas, el despreciador del mundo, libre ya de las cadenas de los deseos mundanos, habiendo abandonado la ciudad, buscó libre y seguro un refugio en el secreto de la soledad campestre para escuchar solo en el silencio la secreta palabra del cielo.
Mientras el varón de Dios, Francisco, atravesaba un bosque y cantaba con júbilo en la lengua de los franceses las alabanzas del Señor, unos ladrones salieron a su encuentro desde la espesura y le quitaron lo poco que tenía. Cierro comillas. Buscar un refugio en el secreto de la soledad conlleva como consecuencia un encuentro consigo mismo y una búsqueda profunda de Dios en el diálogo profundo, íntimo y personal con Él. Hasta ahí dejamos lo de búsqueda del encuentro consigo mismo. Habría muchas cosas más que decir, pero pues como son 6 tenemos que abreviar el paso. Habla allí en algún elemento antes de pasar al segundo del despojo liberador de Francisco ante el obispo de Asís. Es bueno volver a tocar ese punto que siempre es uno de los elementos clásicos de la experiencia de despojo de Francisco, de todo aquello que en su momento lo agobiaba o lo rodeaba o lo limitaba o lo condicionaba o lo determinaba. No podríamos entrar ahora en las experiencias psicológicas profundas. Cuando su padre le reclama que no está cumpliendo con los deberes que como hijo él le había encomendado, ¿no? Él llega el momento en que como un joven rebelde empieza a rechazar todo aquello que su padre y su familia le plantean y le proponen como camino de vida. Entonces deja de estar enrolado en el ejército, abandona su vida de búsqueda de ser caballero, abandona las armas, empieza, como dice allí, a buscar la soledad, a alejarse del mismo mundo, del mismo ambiente de sus amigos, de sus compañeros, y empieza a una búsqueda distinta, empieza a rechazar el mismo ambiente en que su padre vivía, la actividad comercial de su padre, empieza también a oponerse a ella, empieza a regalar toda la mercancía que su padre tenía para vender. Pues obviamente, seguramente a cualquier papá le hubiera fastidiado terriblemente que su hijo llega al depósito que tiene de telas y de paños y de sedas y demás y empieza a regalárselas a los otros, a los pobres, ¿cierto? Pues cualquier papá seguramente habría reaccionado ante eso, pero a este ¿qué le pasa si con eso es que les estoy dando de comer y estoy levantando la familia y esto nos da lo que tenemos y ahora este viene a acabar con los recursos familiares? A Francisco lo estaban moviendo en ese momento otras circunstancias y otros valores y no necesariamente las comerciales, sino otras circunstancias que él estaba viviendo en su vida por las que se estaba sintiendo tal vez atrapado, condicionado y determinado y de las que no quería hacer parte y tal vez no encontraba otra manera de manifestarse ante esta situación. Tal vez hubiese habido otras, no sé, ya lo analizarán algún día los biógrafos o qué otras posibilidades habría tenido Francisco de manifestarse antes de esta rebeldía frontal contra su padre y sus estructuras familiares de su momento. Lo que él encuentra es esta opción de expresar lo que estaba sintiendo. El padre naturalmente pues lo enjuicia. Había allí en aquel momento como algunas costumbres y estructuras jurídicas y religiosas de su tiempo en que el obispo desempeñaba también unas acciones jurídicas y el padre va y demanda a su hijo ante el obispo de Asís y le presenta pues llamaríamos la tutela de sus derechos, no sé en el lenguaje jurídico de aquella época cómo exactamente se llamaría, y presenta ante su hijo como aquel que está dilapidando sus bienes, que está siendo rebelde a las estructuras de gobierno de su padre, el que está rompiendo con toda la estructura familiar, el que se está oponiendo a la autoridad paterna, para que el obispo tome cartas en el asunto como autoridad religiosa y civil que parece era en aquel momento en la sociedad. El obispo pues empieza a indagar con Francisco naturalmente, como decir, escuchamos a la parte acusadora y escuchamos al acusado para saber qué es lo que está sucediendo.
y tratar de tomar una decisión y dar un juicio acerca del acontecimiento que se presenta, y eso sucede allí en la plaza del obispado de Asís. Ante lo cual Francisco pues se siente un poco tal vez atrapado por su padre, acusándolo delante de toda la gente, el obispo pues también tomando partido en el asunto y seguramente poniéndose más de parte de su padre que de él mismo como autoridad, y al fin y al cabo que era y obispo pues tenía que ponerse de parte de aquello que en el momento es la autoridad como legítimamente constituida, ¿cierto? Es normal que eso suceda. Francisco se siente allí atrapado y lo único que atina a hacer es quitarse toda su ropa y entregársela a su padre. Mire, si usted está peleando por esto, pues quédese con esto que yo ya no lo quiero. Yo estoy atrapado por esta situación humana y social y familiar en la que estoy metido. No quiero hacer parte de esto. Tengo otras miras y otras propuestas, y si el problema es este, lo siento mucho, pero aquí lo tiene. Se desnuda y no vuelve a su hogar. A partir de ese día nunca vuelve Francisco a su casa. Le entrega los bienes a su padre, y pues si el problema es este, hermano, quédese con esto, que yo tengo otro padre del que va a depender mi vida, que es el Padre del cielo. Ya Francisco tenía una visión muy clara de la acción de Dios en su vida, y pensaba que no le iba a hacer seguramente falta nada alejándose de su padre, de su familia y de los bienes que hasta el momento lo habían hecho el jovencito rico y buena vida y play que era hasta el momento. Y se va y no regresa a su hogar, y arranca entonces así su proyecto de vida, primero que todo en soledad. Francisco nunca comenzó una vida comunitaria, él empezó solo ese proyecto. Se fue, dejó su familia, sus bienes, a ver qué pasaba con él en su vida, a vivir pues con los leprosos de su época, que fue la primera opción que él tuvo de vida para estar con alguien y no estar solitario, y empezar una respuesta como él en ese momento la consideraba a la acción de Dios que él experimentaba en su vida. De eso se trata el despojo liberador ante el obispo de Asís. No volvió a contar con su familia ni con los bienes de su padre a partir de ese día. Otro encuentro, otro elemento, esto naturalmente no son cosas cronológicas, sino más bien sistemáticas que traemos de extraer de la vida de Francisco, el encuentro con los pobres, con los menesterosos de su tiempo. Este segundo momento, que decimos no es cronológico, sino momento existencial, está caracterizado por la apertura de Francisco al mundo de los otros, en particular de los pobres, del cual él había comenzado a ser parte al renunciar y rechazar todos los bienes que provenían de la riqueza de su padre y de su familia. También aquí se da un proceso que comienza con el rechazo de ellos, pasa también por una actitud paternalista y culmina con la identificación con ellos. Francisco, como rico que era y poderoso, pues le fastidiaba que se le acercaran los pobres y los menesterosos, y los rechazaba, y dice él en sus biografías que le producían asco y fastidio. Esa era su actitud. Pero en el camino de su proceso de cambio y de apertura a la acción del Señor, aquello que le producía asco, repugnancia y fastidio termina convirtiéndose en parte de su existencia, y él termina identificándose y viviendo con aquellos que le repugnaban y a los que rechazaba en su vida. Es muy sintomático que desde su primera página, después de una breve presentación del nacimiento de Francisco, una de sus biografías, La leyenda de los tres compañeros, lo coloca en relación con los pobres. En efecto, cuando el texto traza su semblanza psicológica, lo describe como un joven adornado con virtudes naturales, sobre todo la cortesía en sus palabras y modales y su alegría.
Más aún, es un joven que es capaz de reconocer sus cualidades y que quiere ponerlas al servicio de los pobres. De este nivel de virtudes naturales fue elevado al de la gracia, pudiendo decirse a sí mismo: pues eres generoso y afable con los hombres, de los cuales nada recibes, sino favores transitorios y vanos. Justo es que por amor de Dios, que es generosísimo en dar la recompensa, seas también generoso y afable con los pobres. Y desde entonces veía con satisfacción a los más menesterosos y les daba limosna abundante. Fue como el segundo momento de su relación con los pobres, de ser primero como el que los marginaba y rechazaba y sentía repugnancia, tomó una actitud de paternalismo, que tampoco seguramente era la más justa y adecuada ni más correcta. Y de allí fue avanzando hasta el momento de su identificación con ellos, viviendo con ellos para ser uno de ellos y compartiendo su misma vida y su misma historia. En el proceso de búsqueda, las fuentes biográficas ofrecen varios encuentros con los pobres que van marcando el cambio progresivo de Francisco, de la concepción y de la vivencia que tenía de ellos. El encuentro de Francisco con los pobres es una garantía de la autenticidad de su vocación. Su búsqueda de Dios no se redujo a una relación intimista en la soledad, ni a una práctica sacramental litúrgica, ni su práctica de la pobreza era una simple acción ascética de dominio propio o de liberación de cosas terrenas. Es mucho más profunda que eso. Su encuentro con Dios en la oración tiene en el encuentro con los pobres y los menesterosos la demostración de que no solo se está buscando a sí mismo, sino que está buscando a Dios en el rostro del otro y que está abriendo su corazón a los otros que le comunican el rostro verdadero de Dios. Un encuentro más con los leprosos. Algo muy importante en la experiencia de Francisco, no solamente los pobres, como marginados del ambiente social de su época, como en todas las épocas de la historia, sino con una franja particular de la población de aquella época medieval, que eran los leprosos. El encuentro con el leproso es uno de los episodios más conmovedores de la vida de Francisco desde el punto de vista de sus biógrafos. Con frecuencia es tenido en cuenta solo desde su dimensión más dramática, por lo cual ha sido un recurso obligado para los narradores de todos los géneros y aún para los pintores y los cineastas. Pero su valor y su significado van mucho más allá de lo pintoresco. En efecto, fue